estamos a día 2 del mes de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extranjero cuando la desechare. Mas, si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hermanos, comienza Dios a darle sus reglas, sus normas, vimos los 10 mandamientos, y ahora comienza a darle sus leyes sobre cómo debe ser el trato con los esclavos. O sea, la esclavitud no termina, salieron de la esclavitud de Egipto, pero la esclavitud continúa. Muchas veces la esclavitud venía a ser con personas pobres, de escasos recursos. Muchos ellos solo se proponían como esclavos por alimentación o por alguna deuda. Pero la palabra Dios les declara que únicamente son 7 años, pero durante 6 años ese siervo podía estar como esclavo en ese lugar, en la casa de alguien. Ser esclavo, estar sometido a la regla de la casa y hacer todo lo que el dueño de él le pidiere. Mas sin embargo, el año del jubileo, el 7º año, ese año tenían que dejarlo libre. Ese año lo tenían que dejar libre sin ningún costo. O sea, si la deuda no estaba cancelada, si era por deuda o porque lo había comprado, es como que compremos ahora nosotros un bien y nos sirve, y si nosotros decidimos venderlo o regalarlo ya es otra cosa. Pero al cumplirse los 6 años de trabajo de este esclavo, tenía que quedar libre sin costo alguno. No, el esclavo podía ser libre, podía irse, mas sin embargo, si él se hubiera querido quedar, fuese que por la esposa, como lo dice ahí, por los hijos, o porque simple y sencillamente amaba a su amo, le gustaba cómo lo trataba y decidía quedarse, había que ir delante de donde el juez para decir, miren, aquí ya terminó el trato con él, el contrato ya finalizó, mas él se quiere quedar en mi casa. Entonces ya no queda siempre siendo esclavo, pero ya él le va a abrir un orificio en la oreja para muestra de que él es un esclavo voluntario. Es un esclavo que por amor a su amo decidió quedarse y va a servir por todo el tiempo que él considere necesario. Dice que si el esclavo entrare solo y termina los 6 años y sigue manteniéndose solo, entonces él se puede ir solo. Pero si llegase casado, con hijos y todo, cuando él se vaya va a poder llevarse a su esposa y a sus hijos. Mas sin embargo, dice la palabra, que si al esclavo el amo, el dueño de él, le diera esposa, cuando él se retire, cuando lleguen esos 6 años de servicio, él se puede retirar, pero no se puede llevar a la esposa, no se puede llevar a los hijos o hijas, porque eso le pertenece al amo
al dueño de él porque él le dio la mujer. Así era la costumbre, hermanos. Así era la costumbre. Entonces, él se tenía que ir solo. No se puede llevar ni a su esposa ni a sus hijos. Mas, sin embargo, él, por amor a la familia, a la esposa y a los hijos, él decide ser esclavo voluntario. Entonces también, o sea, es lo que va a donde el juez para que determinen, levanten un acta y determinen que él es un esclavo voluntario. Esas son las leyes que había. No podía el esclavo llevarse lo que el amo, el dueño o el patrón, como le querramos llamar, no, lo que él le había dado no se lo podía llevar, tenía que irse solo. Y muchas veces por amor a la familia se quedaban ellos y seguían siendo esclavos, ¿verdad? De aquella persona, pero ya sin una obligación de decir que a los 6 años iba a poder salir libre, sino que si decidía así a los 6 años irse, entonces igual de la misma manera los hijos y la esposa tenían que quedar ahí donde él trabajaba, donde él estaba de esclavo. Son las leyes que Dios puso, las ordenanzas que Dios le da a su pueblo, cómo hay que tratar. Y usted solo se fija ahí que también hay una aplicación ya de el famoso decálogo, los 10 mandamientos, donde habla pues las leyes como los últimos 5 mandamientos, como las leyes de convivencia con el resto de personas a nuestro alrededor, no hacerles daño, no hacerles mal. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios nosotros no tenemos por qué dañar a nadie. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.